Oremos. Dios, en estos momentos te agradecemos por tus ricas bondades, tus misericordias, que son nuevas todos los días. Se extienden a través de la eternidad. Oh glorioso Dios, tan maravilloso que eres, tan infinito, santo, inigualable. Solamente porque te ha placido darnos a conocerte por medio de tu Hijo Jesucristo, quien es nuestro Señor y nuestro Salvador, a quien damos toda gloria y honra, porque le has dado nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Él se doble toda rodilla en los cielos y en la tierra. Gracias, Dios, te damos. Ayúdanos en esta hora. Abre nuestros ojos, abre nuestros oídos para apreciar las riquezas de tu palabra, para ver el tesoro maravilloso, para gustar la dulzura de tu miel, para ser revestidos de vestidos reales en Cristo Jesús. Gracias, Dios, te rogamos por ese nombre que es maravilloso, que nos llenes en estos momentos de la gloria de nuestro Rey y quites de todos nuestros pensamientos y de todos nuestros corazones todo aquello que nos ha hecho flaquear, todo aquello que nos ha hecho débil, para que pongamos toda nuestra atención, no como Marta, ocupada con las tareas, sino como María a los pies de Cristo para escucharte. Gracias, Dios, en estos momentos te damos en Cristo Jesús. Amén, amén. Pueden tomar asiento, hermanos. Qué bendición poder continuar con la palabra de Dios, la enseñanza de la palabra del Señor, que nos edifica y nos ilumina y nos energiza para sus propósitos. Pensaba acerca de cómo introducir esta sección nueva en el capítulo 3 de Marcos. Estamos estudiando Marcos, el Evangelio de Marcos, con el propósito de conocer a la persona central de toda la palabra de Dios, a la persona central de toda la revelación, es lo que estamos diciendo, que es la persona central de toda la creación. Por Él fueron hechos los cielos y las tierras, y para Él y por medio de Él fueron hechos los cielos y la tierra. Y pensaba acerca de la inmensidad de las cosas que Dios hizo para que podamos comprender la abundancia de su gracia, la abundancia y la altura de su poder. Y pensaba en algo más práctico para nosotros, como por ejemplo una fruta, el color, el sabor, la textura, el olor que trae una fruta es impresionante. No se compara con otra fruta, no se compara con otro alimento. Es distinta, única. Mas sin embargo, así en el grupo de las frutas existen muchísimas frutas. Y estuve buscando un poco de información acerca de esto y me parece que están en los miles, si no más de 2000 tipos de frutas que existen sobre la faz de la tierra. Y que una fruta puede tener tantas variaciones como más de 1600 variaciones. Tiene el plátano, por ejemplo.
y vemos que hay una inmensidad de variación y de tipos y de olor y de gusto para que cada persona, cada criatura aquí en la faz de la tierra pueda ser saciado con el sabor de una fruta. Qué inmenso Dios tenemos. Qué maravilloso que cuando nosotros se nos acerca la noche podemos tomar un tiempo y mirar hacia el cielo y ver la abundancia de estrellas que iluminan el cielo en la noche. Y cuando comenzamos a estudiar un poco, solamente un poco acerca de las estrellas, sabemos que lo que estamos viendo ahí es una cortina de millones de cortinas de estrellas que son inalcanzables, que están ahí por miles, 10,000 y millones, que la verdad nos ponemos a pensar, ¿para qué hizo Dios todo eso? La inmensidad del universo se contempla la grandeza de Dios, para proclamar su grandeza, para proclamar lo glorioso que es, para que nosotros como criaturas entendamos que Dios es infinito en su bondad, que Dios es infinito en su sabiduría, que Dios da con unas capacidades ilimitables. Y cuando pensamos en esto, pensamos que nos dio su propio Hijo, para que en esta tierra, su propio Hijo que participó en la creación de todas estas frutas, de todas esas estrellas, de esos cuerpos celestiales, de la tierra y el sol, para que caminara sobre esta tierra y fuera a llevarnos al camino. Él es el camino. Nosotros estábamos desviados, completamente destituidos, completamente sin capacidad de poder regresar a Dios, quien es nuestro creador. Nuestra existencia no tiene propósito si no está conectada con nuestro creador. Y Jesucristo fue enviado a esta tierra para conectar ese camino de ese hombre, mujer, pecador, a ese Dios infinito. Y ese es nuestro Rey. Y ese es el Rey que estamos estudiando en la Escritura. Y ese es el propósito del autor Marcos, que nos dice en el capítulo 1, versículo 1, principio del Evangelio de Jesucristo, Hijo de Dios. Y todo este Evangelio está escrito con ese propósito, con esa meta de llevarnos a conocer que Jesús, el Nazareno, verdaderamente es el Cristo, el ungido Rey humano, 100% humano, que también es 100% divino, el Hijo de Dios. Y aquí en este pasaje que vamos a leer, en capítulo 3 de Marcos, vamos a ver al Jesús, el legítimo Rey. Y vamos a leer de los versículos del 1 al 12. Dice así la palabra de Dios. Otra vez entró Jesús en la sinagoga y había allí un hombre que tenía seca una mano. Y le acechaban para ver si en el día de reposo le sanaría a fin de poder acusarle. Entonces dijo al hombre que tenía la mano seca, levántate y ponte en medio. Y les dijo, ¿es lícito en los días de reposo hacer el bien o hacer el mal? ¿Salvar la vida o quitarla? Pero ellos callaban. Entonces, versículo 5, mirándolos alrededor
con enojo, entristecido por la dureza de sus corazones, dijo al hombre: extiende tu mano. Y él la extendió y la mano le fue restaurada sana. Y salidos los fariseos, tomaron consejo con los herodianos contra él para destruirle. Versículo 7. Mas Jesús se retiró al mar con sus discípulos y le siguió gran multitud de Galilea y de Judea, de Jerusalén, de Idumea, del otro lado del Jordán y de los alrededores de Tiro y de Sidón, oyendo cuán grandes cosas hacía, grandes multitudes vinieron a él. Y dijo a sus discípulos que le tuviesen siempre lista la barca a causa del gentío, para que no le oprimiesen, porque había sanado a muchos, de manera que por tocarle cuanto tenían plagas caían sobre él. Y los espíritus inmundos, al verle, se postraban delante de él y daban voces diciendo: tú eres el Hijo de Dios. Mas él les reprendía mucho para que no le descubriesen. Así que vamos a ver tres evidencias de esta realeza de Jesús. Jesucristo es rey y Marcos está determinado en comprobarlo en base de muchas evidencias factibles. Así que vamos en primer lugar a ver esta ilustración que usa Jesucristo en este pasaje que le he titulado la ilustración reveladora. ¿Qué tan sabio es nuestro Dios, nuestro Señor? En el versículo 1, Jesús entra en la casa de oración, en la sinagoga. Quien está allí, un hombre que fue citado por Dios mismo para cruzarse con Jesucristo en ese día. Ese hombre, no tenemos mucha historia acerca de él, solamente sabemos que tiene su mano seca. Pero tiene su mano seca para la gloria de Dios, porque Dios va a hacer algo en la vida de este hombre. Era el día citado por Dios para que este hombre dejara su vida del pasado, que estaba completamente incapacitado para poder trabajar. Tiene su mano paralizada. No puede utilizarla. Este día muy especial para que Cristo sea glorificado y este pobre hombre recibiera la sanidad. Eso es muy bueno aún en el día de reposo. Versículo 2. Los legalistas del momento. Los fariseos estaban allí con la intención de orar y dedicarse a Dios en toda piedad. No. Ellos estaban allí acechando para acusar a nuestro Señor Jesús, porque sabía que Jesús no dejaría pasar esta oportunidad de sanar a una persona que tiene la mano seca. Este es el juicio que ellos, por seguir una regla religiosa, el día de reposo no puedes hacer nada, incluso sanar a una persona. Eso se considera trabajo y por lo tanto no puede, en el juicio de estos hombres religiosos, Jesucristo no podía hacer esto. Ellos se creían los jueces, mas sin embargo Jesucristo es el juez. Él y en su misericordia todavía los lleva a examinar su lógica religiosa. Vea esto, hermano. Cristo Rey es completamente transparente y le dice al hombre que tiene la mano seca: levántate y ponte en medio. Porque no va a hacer algo a lo oculto para que la gente esté confusa. Lo va a hacer en medio de todos para que no haya preguntas. Ellos saben muy bien que Jesucristo lo va a sanar. El problema es que es el día de reposo y quieren acusarlo una vez más.
¿Es lícito en los días de reposo hacer el bien o hacer mal? ¿Salvar la vida o quitarla? Esa es la pregunta para ellos. Aunque Cristo está usando ejemplos aquí en su ilustración, esta ilustración es muy reveladora, les está diciendo a ellos, a los fariseos, lo que ellos están procesando en sus corazones. Precisamente ocupados en hacer el mal y matar en el mismo día que ellos catalogaban como santo. Ellos están ahí para acusar a Jesucristo porque lo quieren destruir. Jesucristo les está revelando sus propias intenciones. Ya estaban dañadas sus intenciones hacia el Mesías, al enviado por el Padre. Ellos estaban ocupados en ver la forma de cómo ejecutar, matando y sacando a Jesucristo de este planeta. ¿Qué hubiéramos esperado nosotros si hubiéramos estado allí? Hubiéramos esperado arrepentimiento de estas personas. Hubiéramos esperado, oye, sí, es mejor que hagas el bien. Es mejor que salves una vida. Es mejor que lo hagas por amor a otros, por amor. Y estos hombres lo que están pensando es cómo matar a Jesucristo. Quieren llevar a cabo una regla de su religión, a pesar de que quieren matar a una persona inocente. Pero para ellos eso es más convencible, para ellos eso es más interesante. ¿Cómo respondieron ellos? Ellos respondieron nada, simplemente callaron. No hubo respuesta de ellos. Se rehusaron en contestar a la pregunta de Jesús. Ellos indirectamente admitieron que las prácticas que ellos hacían acerca de ese día llamado el día de reposo eran incorrectas, pero que sus intenciones eran más poderosas porque querían hacer el mal. Estaban determinados a hacer el mal. Esto es una respuesta religiosa de todo tipo de religioso. Solamente lo acechaban no porque tenían razón, sino porque sabían que ese era el camino que tenían que llevar. El mismo Hijo de Dios con su poderosa luz que les enseñó a ellos su propio corazón y ellos sencillamente callaron. No vamos a contestar a lo que dices. Oh, qué perverso es el corazón corrupto. Qué maligno es el corazón que está contaminado con el pecado, que vive bajo la oscuridad y que está doblemente ciego por Satanás. No entra en razón. El mismo Hijo de Dios trata de traer luz, tratando de llevarlos a un arrepentimiento y ellos no. ¿Cuántas veces no hacemos lo mismo nosotros? Cuando escuchamos la palabra resplandeciente de Dios y la pasamos por alto como si fuera otra cosa, porque nuestras intenciones no son ceder de aquello que estoy disfrutando en mi vida de pecado. ¿Cuántas veces nos hacemos los locos? Nos hacemos indiferentes a la palabra de Dios que nos llama. No solamente Dios nos hace justos en Cristo Jesús, no solamente nos hace santos en Cristo Jesús posicionalmente, sino que nos llama a una vida de santidad progresiva.
Pero como que no escuchamos eso. Como que no reflexionamos en eso porque no queremos ceder a aquellas cosas que llaman y satisfacen nuestro interior. Somos muy rápidos a pensar que la palabra de Dios está buena para mi vecino, que está muy bueno para aquel o aquella, pero no para mí. No la procesamos para nosotros mismos. Por esto no la atesoramos. Por esto no le damos el valor que merece la palabra de Dios. Así como estos religiosos que saben que el Hijo de Dios tiene autoridad para sanar a este hombre pobre que está incapacitado por su mano, solamente se dedican a ver si Jesús lo va a hacer en el día de reposo o no. La persona de ese hombre no les interesa. Su miseria de ese hombre no les interesa. Lo que hay es, vamos a poder acusar a Cristo para llevarlo a ejecutar. En cierta forma, es el corazón religioso el que está paralizado. Está como una piedra. Está completamente sin vida, ajeno a la vida de Dios. Ese es el corazón de todos aquellos que no han venido a Cristo, que no han sido redimidos, que no han sido regenerados por el Espíritu de Dios, para el cual quita el corazón de piedra que traemos y pone un corazón que vive para Él, que late para Él. El ser humano que dice, busco a Dios a mi manera, está muerto en sus vicios y pecados y doblemente ciego porque la luz del Evangelio no le ha nacido, no le ha resplandecido. Son religiosos del sistema de obras, seducidos por las mismas tinieblas que endurecen doblemente el corazón del ser humano para que no les resplandezca el Evangelio. Para ellos no se trata del pobre hombre, se trata de si Jesús lo va a hacer o no. Sino si sus corazones van a estar determinados que van a odiar a ese hombre que está haciendo mucho ruido al Señor Jesucristo. Ellos están determinados a hacer el mal, incluso a matarlo. ¿Cuál es la respuesta de nuestro Señor Jesucristo? Del Cristo Rey. Y una vez más, estas son las evidencias que dan a conocer la realeza de Jesucristo. Versículo 5. Entonces, mirándolos alrededor con enojo, entristecido por la dureza de sus corazones, dijo al hombre, extiende tu mano. Y él la extendió y la mano le fue restaurada. La respuesta del Señor, el enojo del Señor, es la indignación y la desaprobación de lo que ellos están pensando. Jesucristo desaprueba el ritualismo humano con enojo y esto lo hace dando a conocer en persona, humanamente encarnado, que Él está enojado por la dureza de sus corazones. No perdamos de vista que Jesucristo se enojó en una forma santa, en una forma sin pecado, pero fue enojo. Y también se entristeció por la dureza de sus corazones. Cristo les dio la oportunidad de gracia para arrepentirse. ¿Y qué hicieron ellos? Simplemente callaron. Este es el juicio que dice Juan capítulo 3, versículo 19. Que la luz vino al mundo, y aquí está Cristo trayendo la luz al mundo de tinieblas, y los hombres amaron más las tinieblas que la luz. ¿Por qué? Porque sus obras eran malas.
Y este es un perfecto ejemplo de la condición del ser humano que está fuera del reino de Cristo. Sus obras son malas y aman las tinieblas y desprecian la luz del Señor. Jesucristo está sobre el día de reposo, y eso lo vimos la última vez que estuvimos estudiando Marcos. Y las obras que hace el día de reposo son hechas por el Espíritu de Dios para hacer el bien en todo tiempo. Marcos no presenta el enojo de Cristo como una forma de pecado, sino que lo presenta entristecido a la vez por la dureza del corazón. Qué difícil es cuando el corazón se endurece, cuando se pone como piedra. También debemos entristecernos nosotros cuando alguien actúa indiferente hacia la palabra de Dios. Cuando aún nuestros propios corazones los somos autoexaminados y nos vemos insensibles a la verdad, que creemos que podemos pecar una vez más porque en Cristo tenemos suficiente perdón, que creemos que podemos volver a cometer aquel acto que no es debido porque de alguna manera Dios tiene misericordia. Oh, qué insensibles somos cuando dejamos que nuestro corazón se endurezca, cuando dejamos que nuestra mente sea saturada por las cosas de este mundo y no cuando somos saturados por la palabra que nos reviste de la verdad de Dios. Dice el salmista en los Salmos: escudriñame, oh Dios, oh Señor, y pruébame. Examina mis íntimos pensamientos y corazón. Necesitamos la palabra de Dios para que esto no esté sucediendo en nuestras vidas. Necesitamos la palabra de Dios para ser autoexaminados y necesitamos del uno al otro para que nos examinemos, para que estemos hablando verdad los unos a los otros, el pastor con los hermanos y los hermanos con los hermanos, para que estemos lejos de la capacidad de llegar a estar endurecidos en nuestros corazones. Que no seamos nosotros mismos indiferentes a la palabra. Que no seamos nosotros endurecidos en nuestro corazón. Que nos cause dolor por el pecado que aún está en nuestro cuerpo. Y que lloremos cuando encontramos en nosotros una falsa religión, una falsa idea acerca de nuestro Señor Jesucristo. Que cuando vengamos a la casa de Dios, lleguemos con esa expectativa de que Dios va a hacer algo glorioso en nueva vida, que va a traer nueva vida, ya sea aquellos que están débiles, aquellos que están en necesidad, que los va a restaurar, o aquellos que no han conocido el Evangelio. Que vengamos con esa disposición, que hoy Dios salve a alguien. Que sea ese nuestro anhelo, que sea esa nuestra intención. El milagro del hombre de la mano seca fue ejecutado por el poderoso Rey ungido de Dios, quien vino a libertar y a sanar. Vino a poner las cosas en orden. El hombre fue sanado completamente en vista de todos. Instantáneamente recobró todo el sentido esa mano seca, esa mano paralizada, y no hubo nada de trucos, no quedaron preguntas. Jesucristo lo sanó. ¿Cuál es la respuesta de los fariseos entonces? ¿Cómo respondieron los religiosos? Versículo 6. Y salidos los fariseos,
tomaron consejo con los herodianos contra él para destruirle. No dijeron nada. Salieron y ahora sí van a trazar su plan para destruir a Jesucristo. Completamente guiados por la maldad de su pecado, de su propia religión. Los fariseos sí respondieron cuando se fueron con los herodianos. ¿Quiénes son los herodianos? Un partido político secular que se caracterizó por apoyar fuertemente a Roma en ese tiempo. Los fariseos, escuchen muy bien esto, es el grupo religioso, los líderes del momento de Israel, odiaban a los herodianos, porque para ellos los herodianos son lo más impío, lo más terrible como personas que pueden estar liderando una nación, un país. Ellos no los quieren que estén identificados. Es como la persona que busca un asesino, un asesino que se dedica a asesinar, porque no quiere matarlo él o ella, pero busca una persona para asesinarlo. Eso es lo que están haciendo ellos aquí. Y ellos desprecian a los herodianos, pero se van a acercar a ellos porque ellos necesitan deshacerse de Jesucristo, no importa qué regla tengan que doblar, qué regla tengan que romper. Ya los fariseos entre sí ya habían tomado la decisión de destruir a Jesús, ahora simplemente están buscando cómo hacerlo. La desesperación los llevó al extremo de una mente reprobada. Mire lo que está pasando aquí. El testigo ocular de Marcos es Pedro. Marcos está escribiendo bajo la inspiración del Espíritu Santo y la información que Marcos tiene es acerca del apóstol Pedro. Marcos y Pedro fueron muy cercanos al punto de Marcos considerarse como hijo de Pedro. Él tiene la información, pero quien estuvo allí viendo todo esto con sus propios ojos fue Pedro. Ahora escuche las palabras de Pedro cuando en el libro de Hechos se levanta a predicar y en su primera exposición de la palabra, Pedro acusa a los fariseos, acusa a los israelitas por lo que está sucediendo aquí. Vean el capítulo 2, versículos 22 y 23 de Hechos, lo que dice la palabra: varones israelitas, oír esas palabras: Jesús Nazareno, varón aprobado por Dios entre vosotros con las maravillas, prodigios y señales que Dios hizo entre vosotros por medio de él. Ahí está la extra abundancia de toda la evidencia que Dios trajo sobre la faz de la tierra para autentificar que Jesucristo es el Hijo de Dios, el enviado por Dios. Y sigue Pedro: como vosotros mismos sabéis, a este, entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios, prendisteis, esto es, arrestasteis, y matasteis por manos de inicuos, crucificándole. Ahí está Pedro acusando a los israelitas por haber crucificado a Jesús por medio de manos de inicuos, de personas que eran consideradas no de parte del pueblo de Dios. Esto es
tremendo, hermano. Los líderes encargados espirituales del momento van a trazar el plan para sacar a Cristo de este mundo, a pesar de todas las maravillosas evidencias que demuestran acerca del Mesías que estaban ellos mismos esperando. Ahora veamos estas evidencias en versículos del 7 en adelante. Mas Jesús se retiró al mar con sus discípulos y le siguió gran multitud de Galilea y de Judea, de Jerusalén y de Idumea, del otro lado del Jordán y de los alrededores de Tiro y de Sidón, oyendo cuán grandes cosas hacía. Grandes multitudes vinieron a él y dijo a sus discípulos que le tuviesen siempre lista la barca a causa del gentío para que no le oprimiesen, porque había sanado a muchos, de manera que por tocarle cuanto tenían plagas caían sobre él. Y los espíritus inmundos, al verle, se postraban delante de él y daban voces diciendo: tú eres el Hijo de Dios. Mas él les reprendía mucho para que no le descubriesen. Quiero que pongamos nuestra atención en el versículo 10. Y usted puede hacer esto en diferentes versiones de la palabra de Dios o diferentes traducciones. La Nueva Biblia de las Américas lo traduce así, el versículo 10. Porque él había sanado a muchos, de manera que todos los que tenían aflicciones para tocar a Jesús se echaban sobre él. Estoy haciendo esta nota para que entendamos que las traducciones son instrumentos que Dios nos ha dado para que nosotros podamos aprender su palabra. El texto original es la palabra autoritativa, la palabra que fue escrita por aquellos que Dios inspiró con su espíritu. Y en este versículo pues nos lleva a entender que Jesús estaba siendo oprimido por muchos. Muchos estaban llegando a él y mandó a que trajeran la barca, un barquito, un bote pequeño, una barquilla, para que él pudiera estar ahí y así poder predicar la palabra libremente. ¿Por qué? Porque todo el mundo quiere tocar a Jesucristo. Todo el mundo quiere apegarse, quiere sacar algo de él. Las evidencias son claras y son muchas. Jesucristo está sanando a miles y miles de personas. Está apretado por muchos. Tuvo que pedir esta barca para poder estar en una plataforma y poder predicar libremente, porque eran muchos los que se le estaban oprimiendo. Y mandaba a callar a los demonios porque no quería que ellos lo descubrieran a él. Estas son sobreabundantes evidencias. La fama de Cristo en los miles de los miles que le seguían, los milagros de Cristo que eran en los 10,000, las muchas personas poseídas que fueron liberadas y las legiones de demonios que fueron mandadas a callar, porque el mensaje de su enseñanza y acciones eran los que iban a proclamar que Jesucristo es el Rey, y los demonios no tienen esa autoridad para hacerlo. No va a salir por la boca de los impuros de los ángeles caídos. Dice al final del capítulo 21 del libro de Juan, que cierra los 4 evangelios en el Nuevo Testamento, que todos los libros del mundo no pueden contener todas las cosas que hizo Jesucristo. Y usted se pone a pensar, ¿qué significa eso? Bueno, lo estamos viendo aquí, una cosa tras otra, una cosa tras otra. Jesucristo estuvo haciendo esto por 3 años y medio. Póngale y haga la matemática, por 3 años y medio cada día, incluyendo el día de reposo, incluyendo en ocasiones a una persona y en ocasiones a miles de personas. Era muy evidente que Jesucristo es
el Rey Mesías enviado por Dios y que por medio del Espíritu Santo hizo todas estas maravillas. Este fin de semana tuvimos el privilegio de ir a la conferencia de expositores donde presentaron muchos predicadores enseñando acerca de Jesucristo el inigualable, como profeta, como rey, como sumo sacerdote y en toda su humanidad como sirvió como perfecto sacrificio para nuestras vidas, dando así evidencias tras evidencias tras evidencias por la palabra escrita para que entendamos que un gran Salvador es Jesucristo para nosotros, que somos grandes pecadores. En conclusión, Jesús reconoce la oposición y usa esta ilustración reveladora del corazón de estos hombres, quienes no quieren aceptar su religiosidad o la falsedad de su religión. Jesucristo es el Rey. Él es el Rey y tiene su cruz en misión. Y Él va hacia adelante y su palabra es autoritativa. Es la que va a llevar hacia adelante. Los fariseos quisieron acusar a Jesucristo, pero Jesucristo resultó ser el juez de ellos. Jesús sanó al hombre para la gloria de Dios y se enojó tristemente por la condición del corazón duro del ser humano, a pesar de la inagotable fuente de evidencias lógicas para creer que Jesucristo es el enviado de Dios. La ilustración reveladora es una manifestación gloriosa de la excelente sabiduría de Dios en Cristo Rey. Su respuesta emocional humana de enojo con tristeza por la dureza del corazón demuestra la compasión de que Cristo se compadece por cada uno de nosotros. Solo Cristo conoce lo más íntimo de tus pensamientos. Solo Cristo conoce lo más interesante de tu vida y lo más agobiante de tu vida. Y solo Cristo puede ser el que te puede rescatar. Te pregunto, ¿eres seguidor de Cristo? ¿Qué evidencia tienes de que Él está en tu vida? ¿De que Él te pertenece? ¿De que Él está en ti? ¿Lo confiesas como tu Señor? ¿Lo amas? ¿Lo conoces? ¿Lo buscas en su palabra? A pesar del mal que estos hombres religiosos hubieran hecho con Jesucristo y al haberse unido con los herodianos para destruir a Cristo, a pesar de todo el mal intencionado aquí que vemos, Dios utilizó ese mal que ellos planificaron para traer redención a los seres humanos, aquellos que Él ha elegido para rescatar, para salvar, para traer a una nueva familia, para traerlos y justificarlos y hacerlos aceptables delante de Dios. El mal que ellos procuraron, Dios trajo redención. Como resultado, ya no hay más condenación para aquellos que están en Cristo Jesús. Como resultado, las evidencias de las promesas tan grandes y poderosas en Cristo Jesús es para que nosotros estemos estables de conocer que verdaderamente Él es un poderoso Salvador, Rey, que fue enviado para el rescate de nuestras vidas. Hoy es el día de salvación. No endurezcas tu corazón. Jesús es el Señor. Ven a Él. Él murió para que vivas libre de toda culpa, de toda condenación. Aprecia la luz. Ama a los que le pertenecen a Dios. Y rinde tu vida a Cristo. El Evangelio es para nuestras vidas todos los días de nuestra vida. No es para una vez hace 20 años.
no es para que haber levantado la mano y haber dicho yo me comprometo. No, el Evangelio es para aplicarlo a nuestras vidas todos los días de nuestra vida, para que rindamos nuestro ser y cedamos nuestras ideas y nuestros orgullos hacia Cristo, que Él es el que nos redime, que Él es el que nos glorifica y nos lleva a su casa. Seamos bienvenidos en Cristo Jesús, hermano. Rindámonos a Él en estos momentos. Vamos a orar. Gracias, Padre. En Cristo Jesús te damos la gloria y la honra que nos has dado, un momento de gloria para conocer a Cristo, Cristo Rey. Gracias, Padre, por este pasaje. Gracias por nuestro precioso Señor, a quien adoramos. Y en estos momentos, Dios, a quien nos rendimos. Tú nos has dado el placer de conocer a Jesús solo por tu gracia, solo por tu amor. En Cristo Jesús oramos. Amén, amén.